Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas. En este su programa, Conociendo el Catecismo, porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, primero que nada te quiero pedir perdón por mis faltas, por aquellos arranques de coraje, de ira, por aquellos momentos, Señor, donde pierde uno la paz, la esperanza. Te quiero pedir, Señor, perdón porque a veces nos acostumbramos tanto a vivir la vida en Cristo que la tomamos como costumbre y dejamos de hacer las cosas por amor. Permítenos nunca dejarnos admirar por la belleza de vivir la vida cristiana. Permítenos siempre mantener esa expectativa, esa sorpresa, esa ansiedad, esa esperanza de aprender algo nuevo. Que no nos acostumbremos y nos quedemos en ese lugar, Señor. Si no, se nos va a hacer tradicional, normal, apático. Permítenos, Señor, siempre tenerle sabor. Y cuando nos equivoquemos como pecadores que somos, sepamos reconocer ante tu presencia, Señor, que hemos pecado. Y si son pecados mortales, podamos irnos a confesar. Te pido que envíes tu Espíritu Santo para que me dé la gracia de poder leer el Catecismo Católico y leerlo bien, de poder entenderlo bien, de no malinterpretar cosas o enseñar cosas que no son católicas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con el numeral 1369. Toda la iglesia se une a la ofrenda y a la intercesión de Cristo, encargado del ministerio de Pedro en la iglesia. El Papa es asociado a toda celebración de la Eucaristía en la que es nombrado como signo y servidor de la unidad de la Iglesia Universal. El obispo del lugar es siempre responsable de la Eucaristía, incluso cuando es presidida por un presbítero. El nombre del obispo se pronuncia en ella para significar su presidencia de la iglesia particular en medio del presbiterio y con la asistencia de los diáconos. La comunidad intercede también por todos los ministros que por ella y con ella ofrecen el sacrificio eucarístico. Que sólo sea considerada como legítima la Eucaristía que se hace bajo la presidencia del obispo o de quien él ha señalado para ello. Por medio del ministerio de los presbíteros se realiza la perfección, el sacrificio espiritual de los fieles en comunión con el sacrificio de Cristo, único mediador. En nombre de toda la Iglesia, por manos de los presbíteros, se ofrece incruenta y sacramentalmente en la Eucaristía hasta que el Señor venga. Numeral 1370. A la ofrenda de Cristo se unen no solo los miembros que están todavía aquí abajo, sino también los que están ya en la gloria del cielo. La Iglesia ofrece el sacrificio eucarístico en la comunión con la Santísima Virgen María y haciendo memoria de ella, así como todos los santos y santas en la Eucaristía, la Iglesia con María está como al pie de la cruz, unida a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. Numeral 1371. 1371. El sacrificio eucarístico es también ofrecido por los fieles difuntos, que han muerto en Cristo y todavía no están plenamente purificados, para que puedan entrar en la luz y la paz de Cristo. Enterrad este cuerpo en cualquier parte, no os preocupe más su cuidado. Solamente os ruego que donde quiera que os hallaréis, os acordéis de mí ante el altar del Señor. Miren nomás qué hermoso, esto lo decía San Agustín. Entiérreme donde sea, como sea. Lo único que les pido es que se acuerden de mí en la Eucaristía. Esto es bien importante para nosotros cuando perdamos un ser querido. A veces queremos que sus lápidas sean bellas, sus capillas grandes, que se vean perfectas. Eso no le sirve de nada a tu muertito o a mi muertito. Eso es solamente para colmar sentimientos propios. Eso nos ayuda a nosotros por sentimentalistas que somos. Si de verdad nos interesan nuestros seres amados, celebrémosles misas. Pero no solamente consolémonos con mandar de hacer una misa. No, tú confiésate, tú vive la Eucaristía, tú consúmela.
¿De qué sirve que tú pagues por una misa y no te presentes? ¿De qué le va a servir? Sí le va a servir a él, en el sentido de que pues obviamente la gracia de Dios llega, pero sé congruente, sé coherente. Te perdes hacer sacrificio de ir a la misa. No seas comodín. Haz el sacrificio de ir a la misa. Confiésate, haz una obra de misericordia por la persona. A eso sí le ayuda. Pero estarle visitando florecitas, lápidas, limpiarlas, eso es para tu mero sentimentalismo y no más. A él no le ayuda o a ella no le ayuda de nada. Cuando yo muera, mejor llévenme, mejor háganme misas. Ni se me paren enfrente, agárrenme. Yo le digo a mi esposa, envuélveme en una sábana y tírame bajo un puño de tierra y es todo. Lo importante es de la misa, que no se les olvide orar por mí, por la misa, porque esa es la realidad. Esa es la realidad. A veces hacemos todas estas grandezas para nuestros seres amados y ni nos acordamos de ellos en oración. A continuación oramos en la anáfora por los santos padres y obispos difuntos y en general por todos los que han muerto antes que nosotros, creyendo que será de gran provecho para las almas, en favor de las cuales es ofrecida la súplica, mientras se haya presente la santa y adorable víctima, presentado a Dios nuestras súplicas por los que han muerto, aunque fuesen pecadores. Presentamos a Cristo inmolado por nuestros pecados, haciendo propicio para ellos y para nosotros al Dios amigo del hombre. Miren, mis hermanos, ahorita mientras leí esto me acordaba lo que decía aquí San Agustín de Hipona. Por ahí dicen muchos que nosotros los católicos nos hemos inventado estas cosas, que porque en el comienzo no era así. San Agustín era del siglo III. Y si estoy equivocado alguien me corrige, pero San Agustín era del siglo III, del año 300, 400. Entonces, ¿por qué vienen a echarnos mentiras que si ellos llegaron 1200 años después y siendo que la iglesia desde el comienzo ha practicado esto? No se dejen engañar. 1372. San Agustín ha resumido admirablemente esta doctrina que nos impulsa a una participación cada vez más completa en el sacrificio de nuestro Redentor que celebramos en la Eucaristía. Esta ciudad plenamente rescatada, es decir, la asamblea y la sociedad de los santos, es ofrecida a Dios como un sacrificio universal por el sumo sacerdote que bajo la forma de esclavo llegó a ofrecerse por nosotros en su pasión, para hacer de nosotros el cuerpo de una tan gran cabeza. Tal es el sacrificio de los cristianos, siendo muchos, que muchos no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, aunque somos muchos, solo formamos un solo cuerpo, Romanos 12:5. Y este sacrificio, la iglesia no cesa de reproducirlo en el sacramento del altar, bien conocido de los fieles, donde se muestra que en lo que ella ofrece, se ofrece a sí misma. La presencia de Cristo por el poder de su palabra y del Espíritu Santo. Numeral 1373. Cristo Jesús, que murió, resucitó, que está a la derecha de Dios e intercede por nosotros, Romanos 8:34, está presente de múltiples maneras en su iglesia, en su palabra, en la oración de la iglesia. Ahí donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, Mateo 18:20, en los pobres, los enfermos, los presos, en los sacramentos de los que Él es el autor, en el sacrificio de la misa y en las personas del ministro. Pero sobre todo está presente bajo las especies eucarísticas. Miren nomás. A veces nos concentramos tanto en las obras de misericordia corporales, que ayudar al pobre y que hay que ser buena persona y que yo no le hago daño a nadie, que antes de estar dándonos golpes de pecho en la iglesia, mejor hacer bien a la gente. La presencia más presente real está en la Eucaristía, ni siquiera en los pobres. Ahora, no me malinterpreten, con esto no estoy quitando las obras de misericordia. Solo quiero que todo esté en su lugar. Primero es la fe. Numeral 1374. El modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular. Eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella como la perfección de la vida espiritual y el fin al que tienden todos los sacramentos. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y por consiguiente Cristo entero. Esta presencia se denomina real, no un título exclusivo,
como si las otras presencias no fuesen reales, sino por excelencia, porque es sustancial, y por ella Cristo, Dios y hombre, se hacen totalmente presentes. Si de verdad entendiéramos esto, creo que veríamos de otra manera la Eucaristía. Numeral 1375. Mediante la conversión del pan y del vino en su cuerpo y su sangre, Cristo se hace presente en este sacramento. Los padres de la Iglesia afirmaron con fuerza la fe de la Iglesia en la edificacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para obrar esta conversión. Así, San Juan Crisóstomo declara que no es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo, sino Cristo mismo que fue crucificado por nosotros. El sacerdote, figura de Cristo, pronuncia estas palabras, pero su eficacia y su gracia provienen de Dios. Esto es mi cuerpo. Dice estas palabras transforman las cosas ofrecidas. San Juan Crisóstomo, en el año 380 me parece que dice aquí, pero sí no estoy seguro el año. Y San Ambrosio dice respecto a esta conversión: estemos bien persuadidos de que esto no es lo que la naturaleza ha producido, sino lo que la bendición ha consagrado, y de que la fuerza de la bendición supera a la de la naturaleza, porque por la bendición la naturaleza misma resulta cambiada. La palabra de Cristo, que pudo hacer de la nada lo que no existía, ¿no podría cambiar las cosas existentes en lo que no eran todavía? Porque no es menos dar a las cosas su naturaleza primera que cambiársela. Numeral 1376. El Concilio de Trento resume la fe católica cuando afirma: porque Cristo nuestro Redentor dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo. Se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción, que declara de nuevo el Santo Concilio. Por la consagración del pan y del vino se opera el cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio la transustanciación. Miren, mis hermanos, lo voy a decir quizás de una manera agresiva, pero los únicos tontos que creemos esto somos los católicos. Nosotros somos los únicos que decimos: Señor, si tú dices que esa es tu carne, esa es tu carne. Con eso me basta. Que si lo entiendo, que si no lo entiendo, que quisiste decir esto, que no nos interesa. Tú dijiste: esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Punto. Si los otros sectas no lo quieren creer, ese es problema de ellos. Nosotros, como católicos, le creemos a Cristo. Numeral 1377. La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Cristo está todo entero presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. Numeral 1378. El culto de la Eucaristía. En la liturgia de la misa expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y de vino, entre otras maneras arrodillándonos e inclinándonos profundamente en la señal de la adoración del Señor. Por favor, por lo menos cuando esté la consagración de la Eucaristía, híncate, adora, honra a nuestro Señor Jesucristo. No estás viendo cualquier cosa, estás viendo el milagro de los milagros. La Iglesia Católica ha dado y continúa dando este culto de adoración que se debe al sacramento de la Eucaristía, no solamente durante la misa, sino también fuera de su celebración, conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas, presentándolas a los fieles para que la veneren con solemnidad, llevándolas en procesión. Numeral 1379. El sagrario tabernáculo estaba primeramente destinado a guardar dignamente la Eucaristía para que pudiera ser llevada a los enfermos y ausentes fuera de la misa. Por la profundización de la fe en la presencia real de Jesucristo en su Eucaristía, la Iglesia tomó conciencia del sentido de la adoración silenciosa del Señor
presente bajo las especies eucarísticas. Por eso el sagrario debe de estar colocado en un lugar particularmente digno de la iglesia. Debe estar construido de tal forma que subraye y manifieste la verdad de la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. Palabra de la iglesia. Te damos gracias, Señor. Miren, esto es algo personal. La iglesia autoriza que la recibamos en la mano. Pero yo pregunto, si la iglesia nos pide toda esta reverencia durante la consagración, ¿acaso no crees que esa misma reverencia debería ser durante la consumación? ¿Por qué podemos hacer toda esta adoración durante la consagración y después durante la consumación pasamos y la recibimos con las manos sucias, sudadas? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de agarrarla en la mano si lo podemos hacer en la boca y de rodillas? Ahora, no se tiene que hacer como una obligación. La iglesia autoriza la Eucaristía en la mano, así que ninguno de nosotros tenemos el derecho de condenar o de decir que eso está mal. No, yo no es lo que estoy haciendo aquí. Yo lo que estoy haciendo es cuestionando cuál es la necesidad. Si la manera mejor de rendirle culto al Señor es en la boca y de rodillas, ¿por qué hacerlo de otra manera? Es una cuestión la que yo hago. Pero si lo quieren hacer en la mano, la iglesia lo autoriza. No pasa nada en el sentido de que no pecamos. La iglesia no lo autoriza. ¿Pero para qué? ¿Qué te lleva a hacer eso? ¿Acaso de verdad crees que le honras más al Señor y lo adoras más de esa manera? Algo para pensar. Y si Jesucristo está enteramente en la Eucaristía, aunque se parta la hostia, está enteramente en la hostia, ¿tú qué crees que está Jesucristo en las partes minúsculas que el ojo no puede ver en tu mano? ¿Y qué haces con ellas? Por eso, mis hermanos, piénsenlo, medítenlo, no como una regla, sino como un acto mayor de amor y de adoración. Si tú ves que esto tiene lógica, deja de tomarlo en la mano. Recíbelo en la boca y preferible de rodillas. Pero vuelvo a lo mismo. Nadie está obligado. La iglesia te lo autoriza y si lo recibes en la mano y en tu corazón tú lo adoras como dice aquí, bien hecho. Bien hecho. Pero esto es una mera reflexión personal. Un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios continuaremos mañana.